Ahora sí, espero sin audio. Bueno, buenos días de nuevo a todas las personas que se han acabado de unir. Bienvenidos. Esta es la última unidad del eje número 2, el eje de introducción a la enfermería. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sale bien? ¿Alguien que me dé una ok? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el método de actuación de la enfermería. O sea, ¿qué es lo que hace el enfermero? Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso para poder entrar en el contexto. Hemos visto en la primera unidad, que era Introducción al Conocimiento Científico, qué es conocimiento, qué es ciencia y por qué enfermería es una profesión, ¿sí? Y concluimos de que enfermería es una ciencia porque los cuidados que se efectúan son cuidados basados en un método científico, ¿sí? Luego la segunda unidad vimos modelos y teorías de enfermería. Ahí vimos las diferentes teoristas que existen, agrupadas, eh, y también vimos lo que es un modelo y lo que es una teoría, ¿sí? Después, en la unidad número 3, vimos el proceso de salud de enfermedad, que vemos un poco de historia, de la historia de la humanidad, la historia de la civilización de la humanidad, y cómo la salud y los cuidados de enfermería fueron acompañando a esa historia, a sus avances. Y por último, vimos el cuidado de enfermero, que también vimos un poco de historia acerca de cómo eh, los cuidados de enfermería han ido avanzando con el correr del tiempo. Algo interesante que vimos cuando terminó la unidad es los términos disciplina y profesión, la diferencia que hay entre ellos. La disciplina es la investigación, la construcción de conocimientos, ¿sí? ¿Y cuál es el objeto de la disciplina de enfermería? El cuidado, hemos dicho, el cuidado del enfermo, ¿sí? Pero tenés un cuidado doméstico o un cuidado vocacional o un cuidado técnico, como fue ocurriendo a lo largo de la historia, sino que es un cuidado profesional, ¿sí? Porque es una profesión, por todo lo que vimos antes, del método científico y demás. Bueno, ahora, en esta unidad, la unidad número 5, vamos a ver el método de actuación de enfermería. O sea, ¿qué hace un enfermero cuando está trabajando? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo trabaja? ¿En qué se basa? Bueno, hay un método que se llama PAE, Proceso de Atención de Enfermería. Este es el método que vamos a utilizar desde que comencemos la carrera hasta que lo jubilemos todos los días y todo el tiempo. Nos va a costar muchísimo hacerlo cuando estemos estudiando, pero una vez que lo pongamos en práctica, va a llegar un momento que lo vamos a hacer en 2 minutos y no nos vamos a dar cuenta, lo vamos a hacer inconscientemente. Una vez que comencemos a ver cada uno de los pasos, se van a dar cuenta. Bueno, primero vamos a la definición. ¿Qué es el PAE? El proceso de atención de enfermería. Bueno, es una serie de acciones que uno va realizando, pero no son acciones hechas al azar, sino que son metódicas. ¿Qué significa que son metódicas? Que cumplen un orden, que yo voy haciendo estos pasos, que yo voy haciendo esta serie de acciones, cumplen un orden estratégico, ¿sí? Para que de esa manera yo le pueda solucionar el problema al paciente y poder efectuar los cuidados de la mejor manera. ¿Cuáles son esta serie de acciones? ¿Cuáles son estos pasos? Son 5. El primero es la valoración. El segundo es el diagnóstico. El tercero es la planificación. El cuarto es la ejecución. Y por último, el quinto es la evaluación. Vamos a desarrollar cada uno de ellos.
Entonces, dijimos que el primero es la valoración. ¿Qué es valorar? A ver, alguno de ustedes que me diga, ¿qué es para ustedes la valoración? Pueden tirar el micrófono si quieren. Evaluar un caso. Muy bien, muy bien. Evaluar un caso. ¿Qué más? ¿Es para ver cómo evoluciona la persona, profe? El paciente. No, para ver cómo evoluciona, no. Estamos muy adelantados ahí. Antes. Analizar la Es, historia. La historia clínica. es observar y obtener información. Muy bien. ¿Quién habló ahí de observar y obtener información? ¿Quién dijo eso? Yo, Guille. Guille. Bueno, Guille, muy bien. Esa es la palabra justa. Observar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros apenas recibamos un paciente. La observación. La valoración, esta palabra no se la olviden porque la van a utilizar mucho. Nosotros todo el tiempo estamos valorando. La valoración es una observación objetiva. Es una observación, pero que a la vez sacamos conclusiones de lo que observamos. No es observar por el simple hecho de mirar. Una cosa es mirar, tener la vista puesta en algo, y otra cosa muy diferente es observar. Porque observamos con un objetivo y observamos sacando conclusiones. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a valorar la tensión arterial del paciente, le decimos, le voy a tomar la tensión. Es lo más normal del mundo que se diga vulgarmente, le voy a tomar la tensión. Pero, si vamos a hablar como corresponde, le vamos a valorar la tensión. Porque yo, ¿qué hago? Yo le mido la tensión arterial del paciente, ¿sí? Pero estoy observando a la vez si el paciente tiene la tensión alta, la tensión baja o está normal. Y si la tensión está alta, voy a empezar a hacer acciones para revertirlo, y si está baja, lo mismo. ¿Ves? Eso es valorar al paciente. Es más completo. No es solamente mirar, sino que efectúa acciones a medida que estoy haciendo otra acción. Bueno, la valoración, en este caso del proceso de atención de enfermería, tiene que ver con la recogida de datos. Vamos a imaginarnos, les voy a poner un ejemplo, que ingresa un paciente en la guardia. Lo primero que yo tengo que hacer es la observación del paciente. ¿Con qué? Con la recogida de datos. La recogida de datos, hay 4 tipos de datos. Tienes los datos objetivos y los datos subjetivos. Y después tienes los datos históricos y los datos actuales. Los datos objetivos son aquellos datos que yo los puedo medir, ¿sí? Por ejemplo, la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Todo eso yo lo puedo medir, ¿verdad? Bueno, y los datos subjetivos son los datos que no puedo medir. Por ejemplo, ¿el dolor de cabeza lo puedo medir? No. ¿El dolor de estómago lo puedo medir? No. No, porque no hay una escala de valoración para poder valorarla. Y si la hay, porque hay una escala del dolor, que es con caritas. Carita feliz, no hay dolor, carita triste, si hay dolor, y entre esas 2 caras, son 10 caras en total. Vos me decís, bueno, a ver, de todas estas caritas, ¿cuánto dolor tenés? Y la persona te pone, acá, esta, bueno. Pero eso sigue siendo subjetivo. Es una escala real, esa existe. Pero sigue siendo subjetivo, porque no lo puedo medir con exactitud. ¿Sí? Bueno, entonces, objetivo, datos que puedo medir; subjetivos, datos que no puedo medir, que la persona me transmite. Después tenemos datos que son históricos y datos actuales. Los datos históricos pueden ser, por ejemplo, una cicatriz. Yo estoy observando a una persona y observo que en el abdomen tiene una cicatriz de una cirugía. Ese es histórico, porque no es algo que ha ocurrido ahora, sino que esa cicatriz puede tener años.
meses, ¿sí? O días. Y los datos actuales son los que la persona, los síntomas, signos y síntomas que la persona me está contando. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué usted ingresó a la guardia? Y la persona nos empieza a contar todo lo que le pasó. Dentro de los datos históricos también están los antecedentes. ¿Sí? Si la persona es fumadora, si la persona toma alcohol, si es la primera vez que a la persona le pasa lo que le está pasando ahora, si los padres son diabéticos, si los padres son hipertensos, si los abuelos tienen los antecedentes de los problemas que tiene él ahora. La recogida de datos es extensa. Por eso, al ser extensa, luego debemos organizarlos. O sea que no es solamente la recogida de datos, sino también que hay que organizarlos. Otra cosa muy importante que es, y ese es el segundo punto, primero vimos los tipos de datos. Ahora el paso es la forma de obtener esos datos. Bueno, tenemos dos formas fundamentales y principales. La primera forma de obtener datos es a través de la entrevista, hablada. ¿Sí? Yo comienzo a preguntarle cosas al paciente. Y tenemos tres tipos de entrevistas. Una es la entrevista cerrada, la otra es la entrevista abierta, y la otra es una mezcla de las dos cosas. La entrevista cerrada es aquella en la que el paciente, o sea, la entrevista está escrita. El paciente solo tiene que responder sí o no. ¿Sí? ¿Fuma? Sí o no. ¿Toma alcohol? Sí o no. ¿Todo sí o no? Esa es cerrada. Abierta es cuando yo le pregunto al paciente algo y el paciente se puede explayar. Bueno, a ver, ¿desde cuándo hace de que usted le cueste respirar? Entonces el paciente empieza así, porque yo me acuerdo que la semana pasada, y empieza a explayarse. Esa es la entrevista abierta. ¿Sí? Y después tiene la entrevista semi-abierta o semi-cerrada que... En el sí, libro, la escucho. en el libro figura como entrevista formal o informal. ¿La abierta vendría a ser la informal? ¿Cómo dice en el apunte? Discúlpame. Dice que hay dos tipos de entrevistas que son formal o informal. La formal consiste en una comunicación con un propósito específico, en la cual la enfermera realiza la historia del usuario, y la informal es la conversación que se da entre las dos partes, digamos. No lo mezclemos. No. Formal e informal es lo que acabas de decir. Y con lo que yo dije de abierto y cerrado, me estoy refiriendo a la estructura de la entrevista. ¿Sí? No al hecho de hablar de manera formal o informal con el paciente. ¿Sí? Lo que vos me haces referencia es la forma en que yo me voy a comunicar con el paciente. ¿Sí? En cambio, lo que yo te hablo de las entrevistas es la estructura que tienen cada una de ellas. Está bien. Bueno, pero muy bien la pregunta. Ahí preguntan en qué página están. Yo no sé por qué no estoy con el apunte aquí. Yo tengo Profesor, pero en el apunte las partes, o sea, la estructura de la entrevista consta de partes de iniciación, cuerpo y cierre. Eso es lo que tenemos nosotros definido. Tal vez es con otras palabras lo mismo. Sí. Esa es la estructura de una entrevista abierta. Tiene esas partes. ¿Sí? Pero está bien también. Ok. No es lo mismo que una estructura cerrada que consta de preguntas cerradas. Bueno, esta es la forma de obtener datos con respecto a la entrevista. La otra forma de obtener los datos es a través del examen físico. ¿Sí? Y el examen físico lo realizamos de dos maneras diferentes. Cefalocaudal quiere decir que observamos a la persona desde el cabello hasta los dedos de los pies, completo, ¿sí? Comienzo por la cabeza, el pelo, veo si tiene pelo o no tiene pelo, si tiene canas o no. Esto cuando ustedes comiencen a transitar por la carrera, se van a dar cuenta por qué es tan importante datos que a lo mejor ahora no nos parecen tan importantes. ¿Sí?
Seguimos, vamos a ver los ojos, ¿sí? Si usa anteojos, si ve, vamos a ver la nariz, si tiene presencia de secreciones, la boca, si tiene toda la dentadura, bueno, todo. Comenzamos con la cabeza, todo. Después tenemos a observar el aspecto físico de la persona. Si la persona está limpia, si la persona está sucia, si está dejada, si está cuidada, ¿sí? Todo eso es un examen físico. Ya no estamos hablando con la persona, ya estamos viendo la parte física. Lo hacemos de manera cefalocaudal o la otra forma es por sistemas. ¿Qué es por sistemas? Cuando veamos biología, vamos a ver que el organismo tiene 9 sistemas, ¿sí? Supongamos que la persona viene con un problema respiratorio. Muy bien. Entonces nosotros vamos a analizar físicamente los órganos que incluyen el órgano respiratorio. Vamos a empezar por la nariz, a ver si tiene secreciones, si tiene la nariz tapada, obstruida o no. Vamos a ir por la boca, ¿sí? Después vamos a ocultar los pulmones, ¿sí? Vamos a escucharlos. ¿Sí? Bueno, todo eso es con respecto a la valoración física. Después el cefalocaudal, o como le dije recién, a través del examen físico. Muy bien, todo eso es la valoración. Todo eso es la recogida de datos. Cuando el paciente ingresa a la guardia, yo quiero averiguar qué es lo que tiene el paciente y por qué vino. Y lo tenemos de esta manera. ¿Cuál es el siguiente paso? El segundo paso de este proceso es el diagnóstico. Y acá es donde todos nos confundimos con el diagnóstico médico. Y no lo debemos confundir. Una cosa es el diagnóstico médico y otra cosa es el diagnóstico de enfermería. ¿Cuál es la diferencia? El diagnóstico médico es taxonómico, o sea, hay una taxonomía, hay una, vamos a decirlo de otra manera, una cantidad específica de enfermedades, ¿sí? Vamos a enfermedades respiratorias. Bronquiolitis, bronquitis, insuficiencia respiratoria, neumonía, neumonía virósica, neumonía viral, bueno, y allí hay la taxonomía, todas las enfermedades. El diagnóstico no son las enfermedades que tiene el paciente, no, sino las dificultades que tiene el paciente a causa de esa enfermedad. Porque fíjense, ¿cuál es el objetivo de la disciplina de enfermería? El cuidado del paciente. El médico, la medicina es el arte de curar y la enfermería es el arte de cuidar. Por lo tanto, yo a la persona no la voy a curar. Mi diagnóstico no es la enfermedad, porque no es mi objetivo la enfermedad. Sí, por supuesto, me importa cuál es la enfermedad del paciente. Por supuesto. Pero no es mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Cuidarlo. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En lo que a la persona le pasa por tener esa enfermedad. Y yo voy a poner un ejemplo. Imagínense que el paciente entra en la guardia, ¿sí? Y entra con una dificultad para respirar, ¿sí? Y está cianótico es el color ese azulado que tienen las personas. Y tiene muchas respiraciones por minuto y les cuesta mucho respirar, ¿sí? Entonces nosotros lo vemos al paciente, lo comenzamos a evaluar y no vamos a decir, bueno, el diagnóstico de esta persona es neumonía. No. Primero porque no estamos capacitados para saber si un paciente tiene neumonía o no, ¿sí? No tenemos competencia para eso. No hemos estudiado para eso. Pero sí vamos a estudiar para ver cómo hacemos para revertir el problema de la dificultad respiratoria, para efectuar los cuidados de enfermería, ¿verdad? Entonces mi diagnóstico no va a ser la neumonía, porque para diagnosticar un paciente con neumonía hay que hacer un montón de cosas, hay que hacer una valoración médica, hay que hacer radiografías, observar los pulmones. Hay un montón de cosas para hacer. Entonces, mi diagnóstico no va a ser neumonía, porque a lo mejor no es neumonía, a lo mejor es otro problema respiratorio. Mi diagnóstico va a ser dificultad para respirar. Porque es lo que yo estoy observando. Estoy observando una dificultad para respirar. El diagnóstico se compone de 3 partes.
La primera parte es lo que yo estoy observando, dificultad para respirar. La segunda parte es ¿a causa de qué? O sea, ¿por qué yo estoy diciendo que a la persona le cuesta respirar? ¿Por qué a la persona le cuesta respirar? ¿Sí? Bueno, quizás nosotros observemos de que la persona tiene secreciones en las vías aéreas. Y esas secreciones en las vías aéreas le está obstruyendo la respiración. Entonces, dificultad para respirar a causa de presencia de secreciones en las vías aéreas. Y hay otra, sí, ese es el pez, ahí lo voy a explicar. Y la otra parte es manifestado por cianosis, como dijimos recién. ¿Sí? Entonces vamos a decir el diagnóstico completo con las tres partes, con el pez. Dificultad para respirar a causa de presencia de secreciones en las vías aéreas manifestado por cianosis. ¿Sí? Estas son las partes del diagnóstico. El pez, ¿sí? Como dijo una compañera ahí que lo alcancé a leer justo. O sea, el problema, la etiología y los signos y síntomas. El problema es la primera parte, que es la dificultad para respirar. La etiología es la presencia de secreciones. Y los signos y síntomas es la cianosis. Cianosis, frecuencia respiratoria alta. Observamos, podemos auscultar las secreciones en el tórax. Bueno, comprenden entonces la diferencia entre un diagnóstico médico y un diagnóstico de enfermería. Voy a volver con el pez porque me están preguntando. Sí, a ver, escucho. ¿Alguien me habló? No, era para decirle que sí se entendía la diferencia entre diagnóstico médico y diagnóstico de enfermera. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me piden por ahí con los mensajes de que repite lo que es el PES. El PES es la estructura del diagnóstico. Y se conforma de tres partes. El problema, la etiología y los signos y síntomas. ¿Verdad? No tengo una pizarra acá, pero sí para escribírselos, ¿sí? Pero el diagnóstico, ¿sí? Es una oración entera, no es una palabra, y en esa oración están las partes, ¿sí? El problema, la etiología y los signos y síntomas. Pero yo les voy a decir de manera hablada como se lo dije recién. Les voy a decir un diagnóstico, que hay que repetir recién. Dificultad para respirar a causa de presencia de secreciones en las vías aéreas manifestado por cianosis. Ese es el diagnóstico que yo tengo. La primera parte, que es el problema, es la dificultad para respirar. Después tengo un nexo, que es a causa de. Y después del nexo sigue la etiología. ¿Sí? Que con la etiología me estoy refiriendo a la presencia de secreciones en las vías aéreas. ¿Qué es la etiología? La etiología es el motivo o la causa de algo. ¿Por qué la persona le pasa esto? ¿Por qué la persona tiene esto? ¿Por qué yo digo que la persona tiene una dificultad para respirar? ¿Sí? Esa es la etiología, ¿verdad? Bueno, la etiología, el motivo por el que la persona no puede respirar, es la secreción en las vías aéreas. Y por último, los signos y síntomas. Que así le preguntaban cuál es un signo y cuál es un síntoma. Un signo es algo que yo puedo medir, es objetivo. ¿Sí? Y un síntoma es subjetivo. El signo, por ejemplo, en esta oportunidad que estamos hablando de los problemas respiratorios, un signo, por ejemplo, puede ser una frecuencia respiratoria de 40, que es muchísimo, porque la respiración normal es entre 14 y 20. Una taquipnea, que es la respiración alta,
es de 20 para arriba. Es una taquipnea, una frecuencia respiratoria de 30, 40. ¿Sí? Es un signo, porque yo lo puedo medir, lo puedo ver, lo puedo contar. En cambio, los síntomas son lo que la persona presenta y yo no lo puedo valorar. O, por ejemplo, dolor de estómago. ¿Sí? No puedo ser objetivo. Bueno, no me quiero ir por los ramos. Entonces, los signos y los síntomas, ¿sí? Esa es la tercera parte del test y la tercera parte del diagnóstico, ¿verdad? Que es la manifestación. En este caso, yo le dije cianosis, que es el color azulado que tiene la piel cuando no tiene oxígeno suficiente. Bueno, hasta ahí entonces vamos con el segundo paso, valoración y diagnóstico. Disculpe, le hago una pregunta. Sí. En la parte de problema, cuando sabemos cuál es el problema, por ejemplo, dolor de estómago, pero no sabemos a causa de qué ponemos, o sea, que no sabemos el por qué le duele el estómago, por ejemplo. Le preguntamos al paciente. Por eso, ahí está. Muy buena tu pregunta. Excelente. Yo no puedo hacer un diagnóstico sin datos. Acuérdense que el PAE es un proceso metódico, una serie de acciones metódicas. O sea, que lleva un orden riguroso. Antes de yo hacer un diagnóstico, tengo que tener toda la información. Entonces, quizás la persona, cuando viene, en la primera parte del PAE, está la valoración. Y yo le comienzo a valorar. ¿Cómo hacemos la valoración? Con la entrevista, dijimos. Y empiezo. Bueno, ¿por qué viene a trabajar? Porque a mí me duele la panza. Ah, muy bien. ¿Y por qué le duele la panza? Y porque, no sé, yo creo que me cayó mal lo que comí. ¿Qué comió usted? Y no, sí, y empezamos. ¿Y usted, cuánto hace que fue, la última vez que fue de cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo es la materia fecal? ¿Es diarreica? ¿Es dura? ¿Está constipado? Hace mucho que no va. Y preguntamos un montón de cosas. Entonces, una vez que nosotros hacemos toda la valoración, ya tenemos información para saber por qué a la persona le duele el estómago. Entonces, en el diagnóstico vamos a poder poner la etiología. ¿Me siguen? Profe, también se puede dar, poner posible tal cosa, posible también o no. Sí, por supuesto. Sí. Tenemos los datos necesarios, se puede como suponer. Sí, está bien. Sí, así es. A veces, y muchas veces se plantea un montón de veces esto, ¿qué hacemos cuando la persona llega inconsciente? ¿Y no puede hablar? Claro, en ese caso. Bueno, pero ya ahí tenemos un dato. Cuando hacemos la valoración. ¿Cuál es el dato? Persona inconsciente. Ya tenemos un dato. Y puede estar inconsciente por un montón de cosas. Puede estar inconsciente por un golpe. Entonces empezamos con el examen físico. Empecemos por la cabeza, a ver si tiene algún golpe, algún hematoma, alguna herida fresca, alguna hemorragia. Empezamos a buscar nosotros, ¿sí? Esto, por supuesto, lo vamos a lograr luego de años de estudio y de experiencia, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta. Pero ya comenzamos, la persona entra inconsciente, pero tenemos un montón de datos, sí, que la persona nos hable. Y podemos hacer el diagnóstico de la misma manera, a través de la observación, a través del examen físico. No lo puedo entrevistar, pero lo puedo observar. Muy bien, antes de continuar con la valoración y el diagnóstico, ¿sí te escucho? En caso de que, como dio el ejemplo de que el paciente esté inconsciente, ¿se le puede obtener datos de la persona que lo trajo o de un familiar si lo acompañó también o no? Es correcto eso, y yo olvidé de decir, les pido disculpas, que dentro de la valoración está la información directa e indirecta. La directa es la información que yo obtengo del paciente, y la indirecta es la que obtengo de la persona que lo acompaña, familiar, amigo, compañera, hijo, lo que sea.
la persona que acompaña al paciente obtenga una información indirecta. También puedo obtener una información indirecta de los estudios que se le hace al paciente. Me voy a la historia clínica, a ver, porque si esta persona ya vino la otra vez, la semana pasada, y acá dice que le hicieron una radiografía y le hicieron un análisis de sangre, y acá dice que... Eso también es indirecto. Y directa es cuando viene de la persona directamente, la persona puede hablar. En este caso, volvemos a la persona inconsciente, también la persona inconsciente me puede dar una información directa. Porque como yo dije recién, yo lo observo y le veo que tiene así un moretón en la cabeza sangrando, entonces yo, ¿qué me está diciendo eso a mí? ¿Que la persona tuvo un traumatismo? ¿Que la persona tuvo un golpe? ¿Sí? Bueno, entonces ese es directo también. Directo lo que me da la persona, indirecto lo que me da otra persona. O lo tenemos nosotros a través de otra información que no me le dice eso. Profe, puede pasar, perdón. ¿Sí? Disculpa, le hago una consulta, profe. Si uno llega a una urgencia, ¿lo mismo se hace la recogida de datos o solamente se diagnostica? Sí. Bueno, ¿te acuerdas que yo recién les dije que cuando uno está estudiando o está aprendiendo a hacer un PAE, va a estar una hora haciendo un diagnóstico, una valoración, o puede estar 2 días para hacer un diagnóstico, que es la segunda parte del proceso de enfermería. Y van a hacer un montón de PAEs, se van a cansar de PAEs, y les va a llevar días. Pero cuando ustedes se reciban, cuando ustedes estén trabajando y tengan experiencia, al PAE lo van a hacer en 5 segundos y lo van a hacer de manera inconsciente. Entonces, yo tengo una urgencia, me ingresa un paciente y yo la valoración la voy a hacer en un instante, sin pensar en que tengo que hacer una entrevista abierta, cerrada, semicerrada, directa, indirecta, examen físico, todo lo voy a hacer en 2 segundos. Nosotros, inconscientemente, todo el tiempo estamos valorando. Y todo el tiempo estamos haciendo diagnósticos. Todo el tiempo, no nos damos cuenta. Ahora porque lo estamos haciendo de una manera académica, y por ser académico lo hacemos metódico. Pero inconscientemente lo hacemos siempre. Cuando concluyamos la unidad, les voy a dar un ejemplo. Para que ustedes se den cuenta. Sí, profe. Gracias. Bueno, de nada. Yo quería leer los mensajes para ver si me querían preguntar algo. A ver. Acá estamos, a ver. No hay audio, eso como cuando empezamos. Muy bien. Acá están las definiciones que ustedes me daban de valoración cuando yo les pregunté lo que es la valoración. Dice, las marcas en el cuerpo son objetivos. Depende. Si es una cicatriz, por ejemplo, nueva, que les veo los puntos, es objetiva, ¿no? Porque yo estoy dando cuenta que es una cicatriz de una cirugía, ¿sí? Veo los puntos, la veo abierta todavía, ¿sí? Pero si es una cicatriz es una marca nada más en la piel, es subjetiva, porque yo no sé si eso fue por una cirugía o fue por un punzazo, un cuchillo, para decirlo violentamente, ¿sí? Es subjetivo. Bueno, signos o síntomas, bueno, ya hablamos de eso, que se corta el audio, bueno, no. Dice, o sea que nosotros realizaríamos el diagnóstico en base a los síntomas y signos de la enfermedad. Pregunta de Estefanía. ¿Nosotros realizaríamos el diagnóstico en base a los síntomas y signos de la enfermedad? Sí, pero está incompleto eso. Sí. Una parte es en base a los signos y síntomas, pero no solamente con eso realizamos el diagnóstico. Recuerden que antes del diagnóstico está la valoración. Y con la valoración yo tengo un montón de datos que los tengo que organizar
jerarquizar, a ver cuáles, organizar los datos, y de esa manera poder hacer el diagnóstico. Profe, ¿eso sería el PES? Sí, es el PES, muy bien, ya hablamos del PES. Bueno, parece que eso serían todo. Buenos días, quiero hacer una pregunta. Sí, te escucho. Nosotros tenemos en el apunte, perdón, un cuadrito que dice ámbito aplicativo del PAE. Sí, habla un poquito más fuerte, disculpa porque no te escucho. Habla un poquito más fuerte. ¿Ahí mejor? No, te escucho bajito, pero dale, decime. Preguntaba que en el apunte hay un aplicativo del PAE. No te escucho, se escucha muy bajito. A ver. Algo del apunte ese que dijiste. Sí, ya lo soluciono. ¿Querés escribirlo? Porque no se te escucha. Bueno. Hola, profe. Le hago otra Sí. pregunta. Dígame. En el apunte hay una pregunta, o sea, en el apunte no, en un simulacro que mandaron, que dice que una enfermera realiza un examen y encuentra una cicatriz en la espalda. Y da las opciones y dice actual y objetivo, insignificante para el cuidado de enfermería, histórico y objetivo, histórico y subjetivo y actual y objetivo. ¿Sería histórico y subjetivo? Sí, muy bien. Está Eso perfecto. sería entonces. Sí. Ah, ok. Gracias. Y te digo por qué. Es histórico porque no es un dato actual, no es algo que esté ocurriendo en el momento, sino que ocurrió desde un día para atrás a 3000 años para atrás. Y es subjetivo porque yo no sé de qué es la cicatriz. Claro, entiendo, gracias. De nada. Bueno, ¿quién había hecho la pregunta recién que la escriba? Ah, sí, en el apunte hay un cuadro que dice ámbito aplicativo del PAE. Si eso apenas empieza, apenas comienza la unidad, es donde yo aplico el PAE. Yo al PAE lo aplico a la persona de manera individual, a la familia y a la comunidad. Y también lo hago en las instituciones de nivel primario, secundario y terciario. Quiere decir a dónde yo, lo que quiere decir es donde yo aplico el proceso de atención de enfermería. ¿Sí? ¿Y dónde yo aplico el proceso de atención de enfermería? En la persona, en el individuo, pero también lo hago con la familia y con la comunidad. Todo este proceso de que estamos hablando lo tratamos en ese ámbito. ¿Sí? Y también lo hacemos en las instituciones de salud de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. O de atención primaria, secundaria y terciaria. A eso hace referencia el cuadro. Y profesor, ahí, ¿qué ejemplo sería de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel? Bueno, yo se lo voy a explicar, pero esto no va del examen, para que lo sepa. Se refiere a la complejidad. Se refiere a la complejidad. ¿Sí? El primer nivel son, ¿vieron la salita de barrio? Tiene muchos nombres, dispensario, salita de barrio, bueno. Esos son de primarias. ¿Por qué? Porque ahí vos vas y te atiende el médico, hay no hay muchas especialidades, hay un enfermero, un médico, y no tienen aparatología, no tienen nada. Entonces ahí te atienden, te hacen la atención primaria. Si a vos te pasa algo que no te pueden atender ahí porque no tienen que hacer una radiografía, por ejemplo. No hay un equipo de rayos ahí. O tienen que hacer ecografía. No hay un ecógrafo ahí. Entonces te mandan a una institución de segundo nivel, en donde sí hay uno de rayos, ¿sí? Y que ahí hay muchas especialidades, ¿sí? Tenés radiología, bueno. Y el tercer nivel ya es más especialidad. Ahí tengo terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva de adultos, de neonatología,
¿sí? Esos son los niveles, de acuerdo a la complejidad. ¿sí? Gracias. Pero no nos vayamos por la rama, era simplemente para que lo supiera, para que lo sepa. Bueno, vamos a seguir con el PAE. Valoración, diagnóstico, y la tercera, ¿cuál es? Planificación. En la planificación, yo voy a fijar prioridades. ¿sí? Voy a jerarquizar los problemas. ¿Por qué digo fijación de prioridades? Porque el paciente va a venir y nosotros vamos a hacer a lo mejor 5 diagnósticos de ese paciente, de ese momento. ¿sí? Recién hablamos de que el paciente venía con una dificultad respiratoria. ¿sí? Pero supongamos que a su vez el paciente es un paciente geronte, anciano, y que tiene, nos damos cuenta en el examen físico, unas escaras sacras. Tiene una herida, ¿sí? que se llama escara, ¿sí? Una herida por decúbito, eso quería decir. Tiene la piel dañada. ¿sí? Entonces ahí tenemos otro diagnóstico. ¿sí? Que tiene que ver con la integridad de la piel. Bueno, ahí hacemos otro diagnóstico con respecto a esa herida. ¿sí? Después seguimos revisando y vemos de que el paciente está sucio. Y aquí a causa de que está sucio, tiene hongos, ¿sí? En los pliegues. Tiene suciedad, humedad, tiene hongos. Ahí tenemos otro diagnóstico más. Tenemos muchos diagnósticos. Lo que tenemos que hacer es fijar prioridades. ¿Qué es más importante? ¿La muerte del paciente? Perdón que hablé de los términos. ¿Que el paciente esté lastimado o que el paciente no puede respirar? A ver, que me diga, ¿qué es más importante? Que el paciente no puede respirar. Excelente. Muy bien, excelente. Entonces, ahí tengo la prioridad. ¿sí? Después lo baño, lo curo, todo. Pero primero soluciono. Esa es la fijación de prioridades. ¿sí? Luego, ustedes en la valoración van a obtener un montón de datos. ¿sí? Y si a la persona le gusta hablar, van a tener muchísimos datos. Ustedes tienen que saber cuáles son los importantes, ¿verdad? Para poder realizar el proceso. Una vez que ustedes fijaron las prioridades, van a formular los objetivos. Pero no los objetivos de ustedes, sino los objetivos del paciente. Y acá nos vamos a la primera parte del PAE, el problema. ¿Cuál es el problema? Dificultad para respirar. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del paciente? Respirar mejor. Lo vamos a decir bien, recuperar el patrón respiratorio. Que respire bien. Ese va a ser así de sencillo. Así de sencillo. El objetivo del paciente será ese, respirar bien. No nuestro objetivo. Ya sé que nosotros, porque el objetivo de nosotros, ¿cuál es? El cuidado del paciente. Pero el cuidado involucra muchas cosas. Bueno, por eso nos vamos a centrar en los objetivos del paciente. Bueno, eso es con respecto a la planificación. El cuarto paso es la ejecución. Ahí sí entramos nosotros con nuestro objetivo y nuestras ganas de querer hacer todo el paciente. Acá es cuando ya nos preparamos para realizar todas las actividades, todas las acciones de cuidados de enfermería. Y las realizamos. Preparamos todo. Lo primero que tenemos que hacer es informarle al paciente lo que vamos a hacer. Siempre. Siempre al paciente se le dice lo que se le va a hacer. Y si está el familiar ahí, le decimos al familiar también. Una vez que le informamos al paciente, previamente tenemos que tener una bandeja preparada en el office de enfermería, preparamos una bandeja con todo lo que necesitamos, vamos a la habitación, hablamos con el paciente y hacemos la intervención. Lo que sea, poner la sonda, hacer una vía, poner la máscara, poner lo que sea, cualquier acción que sea. Ejecutamos la acción. Acá, en ejecución, vamos a la segunda parte del PACE.
del PES también, y del diagnóstico, que es la etiología, que yo les dije en el ejemplo que era el origen del problema era secreciones en las vías aéreas, obstrucción con secreciones en las vías aéreas. ¿Y nosotros qué vamos a hacer para sacar esas secreciones? Lo vamos a aspirar y vamos a sacar esas secreciones. Entonces acá entra la ejecución. ¿Ven? En la segunda parte del paso. En la planificación dijimos que el objetivo del paciente es recuperar el patrón respiratorio. Y acá en la ejecución es qué hacemos nosotros para que el paciente pueda respirar bien. La ejecución, la acción, ¿sí? Todos piensan que en la enfermería es esta parte, ejecución. Sí, él es enfermero, él pone inyecciones. Sí, él es enfermero, él te va a cambiar los pañales. Él es enfermero, él te va a tomar la atención. Todos piensan que enfermería es esa parte, ejecución. Pero no saben que antes de todo eso tengo todo lo otro. Y que para hacer una valoración y para hacer un diagnóstico, tengo que tener conocimiento científico de un montón de cosas. Porque si no tengo conocimiento científico no voy a poder saber por qué a la persona le pasa tal o cual cosa. Volvemos a lo de antes. ¿Entienden ahora por qué la enfermería es una profesión? ¿Sí? La disciplina de la enfermería son cuidados profesionales. De eso no se olviden nunca, porque eso se lo van a preguntar siempre, durante toda la carrera. Bueno, y por último, tenemos la evaluación, que no es poca cosa. La valoración es la valoración de la situación actual del paciente. Vuelvo a decir la palabra valoración, ¿se dieron cuenta? Dije que la evaluación es la valoración de la situación actual del paciente. O sea que yo observo si el paciente se recuperó del problema que tenía, pero lo observo ya pensando en lo que tengo que hacer si no se revirtió. Entonces hacemos una comparación de la situación actual del paciente con la situación en la que llegó. ¿Sí? ¿Quién habla? Diana. Diana, decime. Ponele que entre un paciente en un estado de crisis, con nervios, que qué sé yo, y se le pide, y no quiere que le pongas la sonda, o no quiere que lo canalices, ¿qué haces? Porque vos sabés que hay pacientes así. Sí, es una situación bastante compleja lo que me estás diciendo. Bueno, en primer lugar, yo no voy a hacer nada que el paciente no quiera. No lo voy a agarrar a la fuerza, lo voy a tirar de la camisa, lo voy a atar y le voy a empezar a poner un inyectable y después otra cosa. Nunca vamos a hacer algo que el paciente no quiera. Siempre es con el consentimiento, no me sale la palabra, perdón, con el consentimiento del paciente. Sí. En este caso, que es muy complejo porque viene con una crisis, ¿sí? Lo que se intenta es, primero, ¿cuál es el problema acá que tenemos? Además de por todo lo que viene el paciente, la crisis del paciente. Nosotros estamos valorando, observando que el paciente tiene una crisis. Por un montón de cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tranquilizar al paciente. Y vamos a apoyarnos en la persona con la que viene. ¿Sí? Con el familiar con el que viene, a familiar, amigo. ¿Sí? Profe, una vez que nosotros tranquilizamos, una vez que nosotros tranquilizamos al paciente, ya podemos continuar con el motivo por el cual vino el paciente. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Qué es lo que me quería preguntar la otra persona? Sí, adelante, por favor. Camila. Camila, dígame. Si fuese un paciente menor de edad, supóngale un niño de 8 años, y no quiere que le hagan nada, ¿es con consentimiento de él o de los padres? No, el consentimiento del niño es hasta los 13 años. Después cuando ustedes, 16 años, cuando ustedes estén estudiando materno infantil, no, infanto juvenil, que ya no es más infanto juvenil, tiene otro nombre ahora porque el programa cambió. En esa materia,
hay una materia específica que habla de niños y jóvenes. ¿Sí? En esa materia van a ver estos casos. ¿Sí? Suponete que el niño que tenga 8 años no se quiere canalizar con lo que me dijiste, o la intervención que sea. Los niños no deciden los padres. Los padres son los que deciden. Lo que sí podemos hacer nosotros a cualquier edad es aconsejarlos. Por ejemplo, educación sexual. A partir de los 13 años, por eso me pondré así, a partir de los 13 años, nosotros podemos dar la educación sexual al niño sin la presencia de los padres. ¿Sí? Y cualquier tipo de educación que nosotros queramos darle a los niños, se le podemos dar también sin la presencia de los padres. Pero mientras tanto, la decisión ante algún procedimiento la toman los padres. Si el padre me dice, no quiero que me lo canalice al chico, bueno, no lo canalicemos, se lo convencerá el padre después. Bueno, mira, pero es importante porque la vida de tu hijo depende de esto, para que se cure o para lo que sea. Lo hablamos con el padre, siempre con el padre. Sí, ¿quién habla? Analia. En el caso de que el niño sea, como usted dice, de alto riesgo y los padres, o sea, lo tengan que canalizar o medicar de urgencia y los padres no autorizan, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Se le hace que los padres firmen algún papel o algo de que ellos no están de acuerdo? Hay temas legales en lo que me estás diciendo vos, ¿sí? O sea, en el caso que sea de urgencia por un accidente, porque suele pasar de que entran los niños por accidentes, con algún golpe grave, y hay padres que no quieren que los canalicen, que no le hagan... En ese caso, ¿qué haríamos nosotros? Yo te digo cómo es la parte práctica, cómo es la realidad, qué es lo que pasa siempre. Cuando llega un niño de alto riesgo, el paciente, los padres no entran a la sala de atención del niño, ¿sí? Porque el niño está entrando a un área de cuidados críticos, y en el área de cuidados críticos está el personal de salud y el paciente. Los familiares están afuera esperando. O sea que esa situación de que no quieren que lo canalicen no lo harían. Sí, porque están siendo atendidos dentro de una unidad de terapia intensiva y de cuidados críticos. Y y ahí no hay familiares, no hay nada. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la libertad de hacer todo lo necesario para salir de esa situación crítica del paciente. Y después cuando salimos y le hablamos con el familiar, ya es otro cantar, porque ahí ya el problema ya está, no sé si resuelto, pero por lo menos ya fue atacado el problema. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Sí, en el caso de que venga con una crisis, como habían dicho al principio, nosotros como enfermeros, y no los podemos calmar, como enfermeros podemos pedir que algún médico o un psiquiatra o un psicólogo, alguien que esté en el lugar, digamos, en el hospital o en la clínica, ¿nos podemos pedir que vaya a verlo o una consulta o algo para poder calmarlo? Es muy importante la pregunta que haces, pero no del examen, pero te lo voy a responder igual. Ustedes nunca van a estar solos. Nunca van a estar solos. Siempre van a estar con un equipo de salud. Siempre van a estar con un equipo de salud. Estamos hablando de si trabajan en una institución. Si hacen atención domiciliaria, por supuesto que van a estar solos en el momento. Pero en una institución de salud hay un equipo de salud. ¿Sí? Nunca van a estar solos. Así que siempre la situación esa que lo que me están mencionando se va a resolver entre todos. ¿Sí? Bueno, no nos vayamos del tema, de nada. Hablemos entonces de la evaluación como el último paso, y en la evaluación vamos a valorar la situación actual y vamos a compararla a la situación actual con la anterior, con la que vino. Y nosotros, después que observemos y valoremos y evaluemos, vamos a determinar si se revirtió el problema, y si no se revirtió, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y si no se revirtió el problema, vamos a arrancar del principio de nuevo. Vamos de nuevo con la valoración, un nuevo diagnóstico, una nueva planificación y una nueva ejecución. ¿Sí? ¿Bien? Me dicen que yo me despacio, repito. Cuando hagamos la evaluación, vamos a ver si se revirtió el problema que tenía el paciente o si continúa. Si se revirtió, muy bien, felicitaciones, el paciente se va de alta, contento a su casa. Si no se revirtió,
volvemos a hacer el proceso de atención de enfermería desde el principio de nuevo. Nueva valoración, nuevo diagnóstico, nueva planificación y nueva ejecución. Y nueva evaluación. ¿Sí? Todo esto, todos estos 5 pasos, el proceso de atención de enfermería. Una serie de acciones, una serie de pasos metódicos para atender al paciente. ¿Sí? Es el método de actuación de enfermería. Les voy a dar un ejemplo que les dije al principio, que es el mismo ejemplo que estuvimos diciendo en el transcurso de la clase. Nosotros abrimos la puerta de la habitación y vemos que el paciente está cianótico, ¿sí? Y con una marcada dificultad para respirar. Lo que hay que hacer en ese momento es brindarle oxigenoterapia, o sea, darle oxígeno al paciente para que se recupere. Voy a hablar, abro la puerta de la habitación, veo al paciente en sus condiciones, voy a la oficina de enfermería, manoteo rápido una cánula nasal, la coloco la oxígeno, se la pongo al paciente, disminuyo los signos vitales y me quedo al lado de él para ver si el paciente vuelve a su color rosado y respira mejor. Todo eso yo lo hice en 2 minutos y mentalmente en 2 segundos. Todo el tiempo vamos a estar haciendo un proceso de atención de enfermería. Acá es difícil, acá te va a llevar 2 días a hacer un diagnóstico, que es una parte del PAE. 2 días. Cuando estemos en la práctica lo vamos a hacer en 2 segundos, mentalmente. Vamos a abrir la puerta, vamos a ver esto, me hace falta esto, voy a hacer esto. Y en 2 minutos hacemos todo el proceso de atención de enfermería. ¿Sí? Por supuesto, de que hay procesos que demoran 2 minutos, y hay procesos que demoran 2 horas, hay procesos que demoran 2 días, y hay procesos que demoran 2 meses o 2 años. Los procesos de atención de enfermería son continuos y demoran poco tiempo o mucho. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Esto sería todo lo que respecta al método de atención de enfermería. Voy a leer algunos mensajes a ver si me comí algo. Profe. Sí, te escucho. Yo tengo una Decime. pregunta, ¿no? Disculpe mi ignorancia, pero necesito entender esto. Si cuando un paciente llega al hospital, ¿no es cierto? El médico es el que lo revisa. El médico es el que le pregunta qué síntomas tiene, le manda a hacer algún tipo de laboratorio y todo eso, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que hacer las etapas del PAE? Pues No, el médico va a hacer su trabajo y vos vas a hacer el tuyo. El médico está preparado para atender al paciente y, como decimos siempre, el médico tiene el arte de curar. Nosotros vamos a hacer el nuestro, para el que estamos preparados, el arte de cuidar. Y para cuidar a un paciente tenemos que hacer todo esto. No es, porque si no, nos quedamos con que el enfermero pone inyecciones y pone la chata. ¿Verdad? El médico va a venir y va a preguntar, bueno, sí, ¿y usted cuánto hace que tiene este problema? ¿Y qué medicación toma? Bueno, vamos a hacer una radiografía, vamos a hacer una ecografía, porque él tiene la capacidad para hacer eso, él está preparado para hacer eso, tiene competencia para hacer eso. Pero yo, para hacer mis diagnósticos, mis cuidados de enfermería, tengo que hacer la recogida de datos, porque si no hago la recogida de datos, ¿qué diagnóstico de enfermería voy a hacer? ¿Qué voy a hacer lo que me diga el médico entonces? Sí, doctor, ¿qué hago? a eso iba, profe. Muy bien, es que está bien que lo piensen así, que lo pregunten así, porque la persona piensa que es así, y no es así. Por eso yo pregunto, porque siempre lo veo que es así. Entonces yo digo, nosotros tenemos que hacer un PAE después de que el médico diagnostica y le da la medicación. Nosotros tenemos que hacer el PAE para saber cómo tenemos que cuidar a ese paciente, profe. Exacto, muy bien, porque nosotros tenemos que cuidar al paciente, lo tenemos que cuidar, es nuestro rol, el rol de enfermería es el cuidado del paciente, y para cuidarlo, lo tengo que hacer a través de un proceso de atención. Por eso se llama así. Gracias. En el caso Gracias. de De nada. contradiga la idea del médico con nuestra valoración y nuestro diagnóstico,
médicos. En ese caso, ¿se sigue la idea del médico? El responsable del paciente somos todos, ¿sí? Y cuando hay contradicciones, como decís vos, ¿sí? A ver quién gana, a ver quién no. Eso no debería ocurrir y tampoco ocurre que haya contradicciones. Bien, bien. No, porque somos un equipo de salud, ¿sí? Y el equipo de salud no hay competencia acá en quién sabe más, quién sabe menos. ¿Sí? Todos trabajamos todos juntos. Claro, bien. Emi, te hago una ¿Sí? consulta. Uh-huh. Yo lo entiendo así, y corregime si me equivoco. En este caso, como lo plantean las compañeras, no es una competencia de quién sabe más o quién sabe menos entre el doctor o el enfermero, sino que el médico lo que va a hacer es evaluar, curar y recuperar al paciente de la enfermedad, y el trabajo nuestro vendría a ser la recuperación del paciente, el cuidado del paciente y cómo mantenerlo hasta que se le dé el alta. Uh-huh. Y enseñarle a cómo cuidarse en caso de que tenga alguna secuela o algo así. Está muy bien. Cada uno va a realizar su tarea. Exactamente. Claro. En teoría el enfermero estabiliza, digamos. No, el enfermero hace un montón de cosas. Estabilizar es una parte. No, si te entiendo, pero digamos en el momento, te trata de estabilizar. Sí, por supuesto. O Sí, sea, sí, por supuesto. seamos sinceros, el médico no te da mucha pelota, entras, te mira, te dice esto y el que está con vos a cada rato es el enfermero. Constantemente viene, te pregunta cómo estás, te vuelve a tomar las pulsaciones y esto y aquello, pero estás acompañado del enfermero. ¿Cómo es tu nombre? Dayana, volvemos a lo mismo de siempre. Son dos trabajos diferentes. El médico no tiene por qué estar al lado del paciente tomándole la atención cada 5 minutos. ¿Eso es tarea nuestra? Nosotros vamos a hacer nuestra tarea y el médico va a hacer la suya. Así se maneja el sistema de salud. No, si yo te entendí, pero te digo que es como que el enfermero es mejor que el doctor. A lo que me da a pensar a mí, no es para que lo malinterpreten. No. Tenemos dos actividades diferentes, nada más. Todos somos importantes en el ámbito de la salud. Todos. Bueno, pero es como se acaba de decir, es un conjunto entre dos para cuidar al paciente y que salga adelante. Claro, es un equipo de salud, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más de la unidad número 5? Está muy bien que hagan estas preguntas que no tienen nada que ver, yo se las respondo porque sé que tienen mucha curiosidad. Estamos previos a un examen de ingreso a la carrera de enfermería, y yo tengo la obligación de decirles a ustedes qué es la enfermería, ¿sí? Por eso es que me voy por las ramas, por eso es que les respondo todo lo que me preguntan, porque ustedes no saben lo que es la enfermería. Perdón, me voy a corregir, quizás sepan lo que es enfermería, pero yo tengo la obligación de que ustedes sepan en dónde se están metiendo, para decirlo de una manera así vulgar. Bueno, Profesor, perdón, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, tiene que ver con la unidad, sí. Sí, la pregunta es si los artículos que siguen ahí después de la unidad número 5 van en el examen final. No sé cómo si van en el examen. O sea, a ver. En el examen no va a ir todo, porque si no van a tener 1350 preguntas y 24 horas para responderlas. No, en el examen te van a tomar de todo. O sea, no todo porque es imposible, pero te van a tomar un poco de todo. O sea que en los artículos estudienlos. Chicos, tienen mucho tiempo. Ese apunte del ingreso de enfermería debe tener 200, 300 páginas, ya me voy a fijar. 200, 300 páginas, ¿sí? Bueno, ese apunte quizás sea una unidad de una materia que van a tener después en la carrera, ¿sí? Y cuando estén en el primer año van a decir, mira, el apunte de la enfermería del ingreso era una pavada. Y cuando estén en el segundo año, los del primer año era una pavada, porque cada vez van a tener más información. Así que ustedes lean todo,
Todos porque es poco, a lo mejor les parece mucho, pero a comparación de lo que es el ámbito universitario, es poco. Así que lean, pregunten. Bueno, chicos, hemos concluido con el segundo eje, con las 5 unidades del segundo eje. Espero que no les haya quedado dudas. Las dudas que tengan, después las podemos sacar en un último encuentro. Yo tengo pensado hacer un último encuentro, después cuando se termine de desarrollar todas las unidades, todos los ejes. Ya tenemos uno adentro, eso es buenísimo. Así que todas las dudas que tengan, después haremos una especialmente para dudas. Mañana vamos a comenzar con el eje número 3, que es biología, física y química. Vamos a empezar por biología, que tiene 3 unidades. Es muy extensa, chicos. Prepárense, preparen el café, preparen los caramelos, porque vamos a estar 3 horas acá sentados hablando. Quizás hagamos una pausa en medio, ya veremos cómo hacemos. Pero biología, les voy anticipando, tiene desde el origen de la vida hasta lo que es la complejidad de una célula, para terminar con cómo se compone un ser vivo, que son 9 sistemas, es muchísimo. Una pregunta. Voy a darle toda la información lo más completa que se pueda, sin irme mucho por las ramas. ¿Qué me querías decir? ¿Me querías preguntar? Luz, mi nombre. ¿Mañana sábado? Sí, Luz. Sí, según la planificación que me pasaron a mí, tenemos mañana biología, el lunes física y el martes química, o al revés, entre lunes y martes, pero mañana es biología. ¿Usted lo da, profe? ¿Con usted vamos a tener todos los ejes, profe? Sí, vamos a hablar todos los ejes. ¿Con el mismo enlace? No. En el mensaje que se dio por WhatsApp están los 3 enlaces de los 3 ejes. Después no te preocupes que lo vamos a pasar de nuevo ahora en el grupo, a los enlaces. No te preocupes. Genial, pues se me borró todo, gracias, profe. Me preguntaba si lo daba yo. Yo doy el eje de introducción a la enfermería, y también voy a dar el eje de biología, física y química, ¿sí? Al primer eje lo va a dar otra compañera. Profe, una ¿Sí? pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿Mañana será grabado? Sí. Hemos tenido inconvenientes técnicos, puramente técnicos, por el tema de las grabaciones, que lo hemos solucionado. Aprovecho para mandarle un beso a Lu y un agradecimiento muy grande, porque ella es la que nos está ayudando con eso. Profe, los 30 artículos, ¿hay que saberlos de memoria todos? No. Con leerlo y tener más o menos una idea. De memoria no te aprendes, por favor, nunca nada. Porque si vos te aprendes de memoria algo, a los 2 minutos te vas a olvidar. Siempre razonar. Obviamente que hay cosas que uno tiene que aprenderse de memoria, las fechas, por ejemplo. Alguien me preguntaba ayer, bueno, ¿cómo haces vos para colocarte las fechas? Y la repetición, repito como lo hago hasta que no se me olvida más. Mañana, ¿a qué hora? Mañana comencemos a las 9 de la mañana, como hoy. Siempre nos demoramos un poco por la aceptación de los alumnos. Yo trato de empezar cuando yo tengo de 90 para arriba, ¿sí? Y eso demora 15, 20 minutos siempre. Vamos a tratar de hacerlo lo más temprano posible, porque, bueno, es largo. Profe, Bueno, ¿sí? una pregunta, ¿no sabe más o menos cuándo va a ser la fecha del examen? No, sé que es en marzo, pero no tengo la fecha. ¿Y de los trabajos prácticos que supuestamente nos iban a tomar? Tampoco lo antes sé. del examen? No, eso no tengo información. El día 3 de febrero comienzan las clases, y los profesores de la cátedra del ingreso de enfermería les van a dar toda esa información. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, los espero mañana entonces. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por participar. Les mando un beso a todos y, como siempre les digo, estudien. ¿Sí? Quería saber para cuándo se va a poder volver a ver la clase el día de hoy, si va a estar ya subida para la tarde o para volver a verla. Bueno, es lo que yo les decía anoche en el grupo.
estoy acá para ayudarlos a ustedes, para apoyarlos dándoles las clases. Desde esa otra parte se ocupan nuestras compañeras, ¿sí? De grabarlas, de subirlas, de las comunicaciones en los grupos, ¿sí? Así que yo eso no lo sé, no está en mi alcance saberlo. Supongo que será hoy, espero que sea hoy. De todos modos, si es hoy, mañana o pasado, es lo mismo, porque la información va a estar en la plataforma, ¿sí? Muchas veces uno tiene mucha ansiedad para que lo suban durante el día, pero a lo mejor no se puede, los chicos no pueden o tienen algún problema técnico y no lo pueden hacer. Y si lo suben mañana o pasado no va a cambiar nada, la información la van a tener igual, ¿sí? Uno hace lo que está al alcance de cada uno. Así que no se pongan muy ansiosos, falta mucho para que comiencen las clases y para que tengan el examen. ¿Sí? Acuérdense de que estas son clases de apoyo. Las verdaderas clases que van a tener ustedes con los profesores comienzan el 3 de febrero. Ahí tienen que estar con las antenas bien paradas. ¿Sí? Esto es un calentamiento, están entrando en calor ahora ustedes. Bueno, hasta mañana, chicos. Que estén muy bien, que tengan un buen día y estudien. Hasta mañana.